Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto día de la Semana de las Artes y Humanidades. Y en esta parte de nuestra tarde-noche tenemos muchas conferencias y talleres preparados para ustedes. Ahora tengo el honor de presentar a nuestra ponente, a la psicóloga Adriana Ortiz Mera, magíster, quien nos va a hablar de un tema fundamental para la educación superior y para la juventud actual del Ecuador, que es la prevención en acción, orientándonos a comprender factores sobre la prevención de las conductas adictivas. Pero antes de comenzar con nuestra ponente, me voy a permitir presentarla ante ustedes a través de su perfil profesional. Adriana Cristina Ortiz Mena es directora nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. Profesionalmente es psicóloga con mención en social y comunitaria por la Universidad Politécnica Salesiana. Es especialista superior en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar y es magíster en prevención y acompañamiento de conductas adictivas por nuestra Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. En su experiencia laboral se encuentra atención integral, promoción y protección de derechos de poblaciones de atención prioritaria, género y derechos humanos, rehabilitación social y justicia juvenil restaurativa, prevención y atención de riesgos psicosociales con énfasis en prevención integral del uso o consumo de drogas, intervención psicosocial y comunitaria, discapacidades, seguridad escolar, educación en emergencias y planeamiento educativo con sensibilidad a las crisis, y los departamentos de consejería estudiantil. Bienvenida Adriana Cristina Ortiz Mena, muchas gracias por estar con nosotros. Recibo un cordial saludo de la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio y de su decano, el magíster Eric Bojorque, y así como de nuestra máxima autoridad, el doctor Marcos Zambrano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Cristina, estamos contigo, tenemos un tiempo de unos 40 minutos, 45 minutos, más preguntas e intervenciones, un total de una hora. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Brian. Buenas tardes con todas y todos. ¿Me confirman que me puedan escuchar bien? Listo, Perfectamente. muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles por la invitación al espacio. Siempre es importante que este tipo de temáticas también sean consideradas dentro de estas semanas que se organizan de acuerdo a cada una de las facultades, ¿no es cierto? Conociendo que esta problemática que vamos a tratar el día de hoy es transversal a todos los contextos, es un fenómeno multidisciplinario y sí es importante que dentro de estas facultades también podamos abordar la temática. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Me confirman cuando puedan visualizar la presentación. Me parece que todavía no se está visualizando, ¿no es cierto? Deme un segundito. Está aquí, pero no me deja escoger la opción. Ahora sí, Cris. Ya, ahí sí ya estamos compartiendo. Entonces, déjenme poner en modo presentación. Y podríamos empezar entonces con la actividad. Bueno, el día de hoy nosotros habíamos pensado en poder hablar de esta problemática, ¿no es cierto?, de este tema tan importante, de este fenómeno socioeconómico, como les había dicho, poniéndole un nombre también un poco más interactivo o llamativo, ya que más allá de hablar del uso-consumo de drogas de una forma informativa,
no genera ningún tipo de impacto. Entonces siempre tenemos que pensar en la prevención, pero desde esta perspectiva del accionar. Entonces, la ponencia del día de hoy va a estar centrada en esta temática, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos prevenir? Pero el cómo lo podemos prevenir y adaptándola precisamente al contexto de la educación superior, porque sabemos que la prevención se la puede realizar desde diferentes perspectivas, pero es importante poder aterrizarla ya al contexto en el que nos encontramos. Considerando que tenemos en este espacio a personas que conforman las instituciones de educación superior, en este caso de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, tenemos docentes, tenemos estudiantes, tenemos personal administrativo, personal educativo también de las universidades, de la universidad en este caso. Entonces sí es importante que podamos conocer qué es lo que implica esta prevención dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestro espacio educativo. Para poder empezar, sí, es importante que podamos conocer que el uso y consumo de drogas es un riesgo psicosocial, ¿sí? Es para la Constitución, dentro del artículo 364, es un problema de salud pública, ¿sí? Ahí lo llaman o lo han denominado como las adicciones, ¿sí? Que en este caso viene a ser el uso o consumo de drogas. Es un problema de salud pública y por tanto tiene que ser abordado de esta manera. Entonces, de esta forma, nuestra Constitución nos dice que es importante que desarrollemos programas que estén enfocados en la prevención y el control de este consumo, en poder ofrecer un tratamiento y rehabilitación a las personas que se encuentran en un consumo ya sea ocasional, habitual o problemático, que también ya vamos a ver cuál es la diferencia de esto. Y también nuestra Constitución nos dice que al ser un problema de salud pública no podemos criminalizar ni vulnerar ningún tipo de derecho de estas personas que usan o consumen drogas. ¿Por qué les decía que es importante hacer esta diferencia entre el uso y consumo? Porque esto nos va a permitir también entender cómo es el abordaje, la atención y el tratamiento que se debe hacer, ya que no todo consumo o no todo uso más bien viene a ser un consumo. Existen consumos no problemáticos y consumos problemáticos. Entonces vamos a empezar por esta parte de el uso o consumo no problemático. ¿Sí? Este uso o consumo no problemático es esporádico, no necesariamente tiene consecuencias permanentes para la persona o desembocan en una conducta adictiva. Esto es lo que nos dice el Ministerio de Salud Pública dentro de la normativa, dentro de los lineamientos que existen para esta problemática, y nos dice que estos usos pueden ser de diferentes tipos. Tenemos en este caso el uso experimental, tenemos el uso ocasional, el uso social, recreativo, moderado y el uso habitual. Cada uno de estos usos que nosotros tenemos establecen, por así decirlo, cierta periodicidad en el tema de el usar la sustancia, ¿no es cierto? Entonces, el experimental, estamos hablando de que puede ser ese primer contacto que la persona tiene con una droga, ya sea lícita o ilícita, porque sí es importante también dejar claro en el espacio que las drogas son drogas, ya sean lícitas o ilícitas, porque muchas veces se hace esta separación entre drogas, alcohol o tabaco, cuando el alcohol y el tabaco son drogas lícitas, pero no dejan de ser drogas. Entonces, este uso experimental puede ser este primer acercamiento que pueda tener una persona con la sustancia. En el consumo ya no problemático, que es el ocasional, hablamos de un uso aleatorio en el cual se busca tal vez un efecto específico, sin embargo no hay una periodicidad en este consumo. Tenemos también el consumo social, lo relacionamos mucho más al uso del alcohol, ¿no es cierto? Que se lo puede dar en diferentes espacios, puede darse incluso o se puede estar justificando a través de este contexto cultural o esta normalización que se ha dado del uso del alcohol dentro de, no sé, festejos, de fiestas populares, de espacios de encuentro cultural que puedan darse.
El uso social no necesariamente, esto también sí quiero como dejar claro, el uso social, más allá de que esté normalizado, no necesariamente puede estar moderado. Y muchas veces uso social también puede terminar en algún tipo de intoxicación. Entonces, que esté normalizado no quiere decir que también se lo pueda considerar como algo que no vaya a causar algún tipo de consecuencia en la persona que está consumiendo. Tenemos el uso recreativo, que es ya en espacios que no implica tener una dependencia ni algún otro problema relacionado o que pueda derivarse de este patrón del consumo. Entonces, es igual como dentro de un contexto recreativo, social, de diversión, así se denominan los usuarios que están como relacionados a este tipo de consumo no problemático. Tenemos el habitual, que ya es un consumo más periódico, sin embargo, no está causando afección directa a uno de los niveles de las personas, ¿no es cierto? Ya sea a nivel familiar, a nivel individual, a nivel social. Pero sí es importante que también pasemos a hablar de este consumo problemático, ¿sí? Este consumo Perdona, problemático. Cris, disculpa, pero no, las diapositivas no se han movido. ¿Sigues en la primera? Siguen en la primera, Sí. ahí le estoy cambiando, no se cambiaron. No, no se cambia. Tal vez volvamos a compartirle, por favor. Ya, Ahí se movió. Ah, ok. ahí le dejé de compartir. Dame un Sí. segundo para volver a ponerlo. Ahí, por favor, muéveles. Ahí se están moviendo, Solo vemos las dos. está en generalidades, no pasa a definición. No. Tal vez si le pones en proyectar eso. Ahí siguen a dos. Sí, y sin proyectarse. Ahora sí se cambió a la 3, pero claro, justo cuando le vas a sacar parece que se mueve. Ahí está, en cuál diapositiva está ahorita? En ninguna se salió ya de compartir. Y a mí me parece como que sí se está compartiendo. Déjame verle de nuevo. Ahí sí se movió de la 3 a la 2. Ahí está en definición. Sigue en generalidades. No, no sé por qué Ahí se no me. movió a clasificación de drogas. Ahí está ahí, si le dejo en este espacio, cuando le pongo para como proyección, ahí no se cambia. Ahí se cambió factores de riesgo. No. Entonces vamos a dejarle ahí, voy a ir cambiándoles. Sí, ahí sí se está cambiando. Ya, y le voy a ir haciendo zoom para poder visibilizar, ¿ya? Muchas gracias. Entonces yo les estaba hablando precisamente de esta parte del uso o consumo no problemático y estábamos ya pasando al consumo problemático. Les decía que en este consumo problemático ya tenemos una continuidad compulsiva, ¿no es cierto? Ya se habla de una conducta adictiva a una o con relación a una sustancia, perdiendo esa capacidad de poder controlar este consumo. No existe control en esta frecuencia ni en la cantidad. Por eso es que ya se va convirtiendo en un consumo problemático porque se empieza a necesitar de más y más sustancias. Incluso se puede pasar a un consumo múltiple donde de una sustancia ya como no causa efecto vamos a pasar a una sustancia que nos va a causar el efecto que estamos buscando. Entonces ya este consumo es continuo. Empieza a generarse esta dependencia y esto ya empieza a afectarnos en los niveles tanto individual como familiar, laboral y social. Esto es lo que nos dice el Ministerio de Salud Pública. Las personas dejan de trabajar, dejan de estudiar, empiezan a tener tal vez comportamientos violentos dentro de la dinámica familiar, empiezan a tener ya afecciones o trastornos mentales por uso de sustancias. Entonces, ahí estamos ya hablando de un consumo problemático que va a requerir incluso hasta de un internamiento. Los usos no problemáticos
si bien van a requerir algún tipo de atención, no necesariamente van a requerir un internamiento a comparación de este consumo problemático, que en muchos de los casos sí es importante que la persona pueda entrar a un centro para poder recibir este tratamiento debido a las consecuencias que le ha generado este consumo problemático. Lo que sí quisiera igual como hacer mucho énfasis y les había puesto aquí como esta señal de alerta, que si bien no todo consumo es problemático, ningún tipo de uso o consumo es permitido en niñas, niños y adolescentes. Sí, estos usos que veíamos en la anterior diapositiva, los de acá, el experimental, el ocasional, el social, recreativo, moderado, habitual, los podemos relacionar ya con personas adultas. Sin embargo, ningún uso o consumo está permitido y debemos prevenirlo en niñas, niños y adolescentes. Para continuar también, es importante que podamos conocer, ¿no es cierto?, la clasificación de las drogas, pero desde lo que nos establece nuestra ley de prevención integral de aquí del Ecuador, se hace una clasificación por dos temas específicos. El uno, para ya hablar de temas de prevención y de la atención que hay que dar a esta problemática. Entonces, se cuenta con esta división. Se habla de todas las bebidas que tienen contenido alcohólico, se habla de cigarrillos y otros productos que sean derivados del tabaco. Se habla ya de las sustancias estupefacientes, psicotrópicas o medicamentos que puedan contener estas sustancias. Hablamos también de las sustancias de origen sintético y las sustancias de uso industrial y diverso como pegantes, colas o cualquier otro que sea usado a modo de inhalante, ¿no es cierto? Porque ustedes saben también que las drogas se pueden clasificar también por la forma en la que se consumen. Entonces pueden ser fumadas, pueden ser a través de inyección, pueden ser a través de la inhalación también. Entonces ese es otro tipo de clasificación que tenemos. Y también para efectos de regular y controlar estas sustancias, se divide en estupefacientes, psicotrópicos, precursores químicos y sustancias químicas. Esto es lo que nos dice nuestra ley. Sin embargo, tenemos también otro tipo de clasificación de las drogas en las cuales nosotros hablamos de o las podemos clasificar de acuerdo a los efectos que pueden generar. Entonces, hablamos de drogas depresoras, es decir, las drogas que nos inhiben el sistema nervioso central. Hablamos de drogas estimulantes, que son en cambio las que nos pueden activar, las que potencian o incrementan la actividad de nuestro sistema nervioso. Tenemos también las alucinógenas, que son las que nos pueden generar algún tipo de alteración en nuestra percepción, en el pensamiento, en las sensaciones, pero que también nos pueden traer efectos muy, muy fuertes. Entonces, ese es un tipo de clasificación también aparte de que tenemos aquí en nuestra ley. Tenemos de acuerdo al estatus, como les decía al inicio, el estatus es o lícito, legal, o ilícito o ilegal. También se clasifican de esta forma. Dentro de las legales, ustedes saben que está el alcohol, el tabaco, la cafeína, los fármacos que son vendidos dentro de las farmacias o de estos lugares donde se venden los medicamentos. Y tenemos las drogas ilegales o las ilícitas, ¿no es cierto? Y aquí ya entran todos estos estupefacientes, psicotrópicos que hablamos también dentro de nuestra clasificación. Y existe otra clasificación que es por el origen. Entonces tenemos drogas naturales, tenemos drogas sintéticas, tenemos drogas a través de la administración también, como les decía, es otra de la clasificación, de acuerdo a las vías de administración. Tenemos drogas que pueden darse a través de la nariz, de forma oral, de forma cutánea. Entonces tenemos una variedad de formas de clasificar estas drogas. Yo quería dejar aquí por sentado cuál es la clasificación que nuestra ley nos da. Para que se dé esta situación de consumo también, nosotros debemos conocer que no existe una sola causa, ¿no es cierto? No existe un solo factor que nos permita
o que nos lleve o que nos ponga en una situación de vulnerabilidad. Existen diferentes factores de riesgo, pero así como existen diferentes factores de riesgo, podemos tener también factores de protección. ¿Qué son estos factores de riesgo? ¿Qué son estos factores de protección? Los expertos nos dicen que los factores de riesgo son atributos o características, ya sean individuales, sociales o adaptadas a un contexto, que incrementan esta probabilidad de iniciar un uso o consumo de drogas, es decir, es una característica que nos hace ser más vulnerables, estar en una situación de vulnerabilidad ante este consumo. Y tenemos diferentes tipos, entre estos están los genéticos, personales, psicológicos, familiares, escolares, sociales y comunitarios. Entonces, así como existen estas situaciones o estas características que nos hacen ser más vulnerables ante la situación de uso y consumo, tenemos también factores de protección, que en cambio son, por el lado contrario, son características que nos permiten reducir o disminuir, ¿no es cierto?, esta vulnerabilidad ante el uso y consumo de drogas. ¿Por qué? Porque las drogas van a existir, han existido desde siempre, y lo importante es poder trabajar en estos factores de protección, en fortalecer estos factores de protección que van a reducir esta posibilidad de que una persona esté o se encuentre en una situación de consumo de drogas. Sí, como les decía, estos factores son de diferentes tipos y al ser de diferentes tipos están en diferentes niveles. No es porque solamente la persona quiso consumir, sino que existe algún factor que le lleva a este consumo. No sé, puede ser un factor familiar, tal vez está dentro de una familia donde existe violencia, que puede ser un factor de riesgo, tal vez está en una familia donde no hubo límites, más allá de poder ponerlos con violencia. ¿No? Ustedes saben que los límites se los puede también poner con amor. Entonces no hubo límites, no se supo decir que no cuando se tenía que decir que no. Pueden haber factores a nivel escolar, ¿no es cierto? Pueden haber pares en su institución educativa, en su institución de educación superior, donde también estén consumiendo. Entonces eso hace que sea un factor de riesgo para la persona. O tenemos factores de riesgo también a nivel social, comunitario. Puede haber temas de desempleo, pobreza, puede estar una persona viviendo en un sector, en un barrio donde el expendio de drogas sea alto, entonces su forma de acceder a una droga es mucho más fácil. Entonces existen diferentes factores de riesgo. Por eso es que este tipo de actividades o de acciones de prevención tienen que estar siempre enfocadas a poder reducir estos factores de riesgo y poder fortalecer estos de protección. Así se reduce esta posibilidad, más allá de querer acabar también con las drogas. Ustedes saben que es muy famoso este discurso de la guerra contra las drogas, que ya vamos más de 50 años con el discurso de la guerra contra las drogas a nivel mundial y no nos ha generado ningún impacto, ¿no es cierto? El querer luchar precisamente contra la droga y no contra estos factores que están llevando a las personas a que consuman. Entonces, es importante también que conozcamos cuáles son estos factores de riesgo, qué son y cuáles son también. Vamos a pasar al siguiente punto. Ya que hablamos de los factores de riesgo y de protección, aquí sí es importante que diferenciemos también cuál es el accionar o cuál es la prevención que nosotros tenemos que hacer ante esta problemática, ¿no es cierto? Si hablamos solo de prevención por sí sola o vamos a hablar desde una prevención integral. Ahí vamos identificando la diferencia también, que una prevención, si bien son las estrategias que están enfocadas a poder reducir, retrasar estos efectos nocivos, ¿no es cierto?, que puede tener una sustancia, se lo puede llevar de esta forma también como una estrategia suelta. Sin embargo, cuando hablamos de una prevención integral, estamos hablando de algo ya macro. Estamos hablando de políticas y acciones donde todas las personas
participan, donde todos los sectores participan, donde hay presencia del Estado, donde hay participación de instituciones, organizaciones privadas, organizaciones no gubernamentales, tenemos a personas de la sociedad civil que están implementando algún tipo de acción que permita abordar estas manifestaciones de este problema, ¿no es cierto?, de la droga. Todos participan de forma articulada para poder prevenir de manera integral y desde un enfoque, sobre todo, de derechos humanos, donde no se priorice, como les decía, la sustancia como tal, la droga como tal, sino más bien se pueda priorizar este desarrollo de las capacidades de las personas, de las potencialidades del ser humano, de la familia, de su entorno, el poder mejorar la calidad de vida, el poder hablar de un tejido social fuerte, donde existan lazos afectivos, donde existan soportes sociales, es decir, también la prevención integral va de la mano de la justicia social. Si es que lo analizamos también desde esta perspectiva, el poder garantizar el acceso a servicios, acceso a derechos, a una vida digna, a un trabajo digno, es una forma también de hacer prevención y es una prevención integral porque estamos abordando los diferentes entornos de las personas. Entonces, también sí quisiera en este espacio el poder dejar claro que cuando hablamos de prevención del consumo de drogas, tenemos que hablar necesariamente de la justicia social. Entonces, ustedes que están en esta facultad también, por la preparación, por la formación que van teniendo, es importante que estos problemas, estos fenómenos sean analizados también desde esta perspectiva de justicia social. Por otro lado, también nuestra ley de prevención integral de drogas, le he resumido porque el nombre de la ley es muchísimo más larga, pero en el mundo de las drogas, como yo suelo decir, lo conocemos como la ley de prevención integral de drogas, nos habla de estos principios y de estos derechos que también deben considerarse para poder abordar o para poder hacer esta prevención ante esta problemática. Entonces, quiero ser más como enfocarme en el tema de los derechos. Tenemos que hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos, desde el debido proceso, desde la salud, desde la educación, desde la información y sobre todo desde la no criminalización, desde la no discriminación y estigmatización hacia estas personas usuarias o consumidoras de drogas. Nuestra ley lo establece así, por eso nuestra Constitución establece que es un problema de salud pública y se lo debe abordar de esta manera. ¿Qué implica este enfoque de salud pública? ¿Qué implica este enfoque de derechos humanos? Es poder hablar de prevención, de tratamiento, de reducción de riesgos y daños, sin minimizar también esta importancia de poder hacer frente al tráfico de drogas, ¿no es cierto? Pero no podemos priorizar lo uno sobre lo otro. Siempre se tiene que ir abordando de manera igual en estos dos frentes, que es tanto la parte de salud como la parte de seguridad. El enfoque de salud pública nos permite también disminuir esta vulnerabilidad, este factor de riesgo que yo les decía anteriormente, impactando sobre esa calidad de vida, que una persona pueda acceder a un servicio de salud, que una persona pueda acceder a un tratamiento, ya sea en una atención diaria, en un lugar de servicios de atención ambulatoria o intensiva, o ya en un centro de tratamiento que ya sea de internamiento más bien, un centro donde la persona ya ingrese a este espacio. Y también es importante el enfoque de derechos humanos, porque así nos permite, primero que nada, poder brindar este servicio, disminuir o minimizar el riesgo que está asociado con las drogas, el poder disminuir la brecha de los accesos que se tiene a los servicios, el poder garantizar esta protección, este respeto, respeto a los derechos que tenemos todos al ser personas y que son inherentes por el mismo hecho de ser personas. Entonces, el poder garantizar esto, el poder reducir la estigmatización, la discriminación, el poder democratizar este derecho a la salud, el pensar en la persona, en su bienestar, en las condiciones favorables que pueden incrementar esta protección a que pueda caer en una situación de uso y consumo. Entonces, nuestra ley o nuestra normativa también aquí en el país nos dice que
Todas las intervenciones que hagamos deben tener estos enfoques y estas intervenciones pueden ser realizadas en diferentes ámbitos. Tenemos el ámbito de la salud, tenemos el ámbito de educación, el de educación superior, el ámbito laboral, el ámbito comunitario familiar, el cultural, deportivo, recreativo, el comunicacional y el de desarrollo alternativo preventivo. Hoy, por el espacio en el que nos encontramos, voy a hablarles del ámbito de educación superior. En el ámbito de educación superior hay datos muy relevantes. Bueno, lamentablemente como país no tenemos una data actualizada de tema de uso y consumo en poblaciones, ¿no? Ni en educación secundaria, ni en educación superior, ni de población general. Sin embargo, tenemos el último estudio epidemiológico andino sobre el consumo de drogas en población universitaria, que fue realizado aquí en el Ecuador en el año 2016 y fue publicado en el año 2017. Entonces, tenemos datos muy relevantes dentro de este informe respecto al consumo en el ámbito de educación superior. Aquí en Ecuador nos dice que el consumo de alcohol está presente en el 75.57% de los hombres y en el 64.71% de las mujeres, de estudiantes de estas universidades en las que se levantó esta información. Tenemos también que estudiantes presentan signos de dependencia al alcohol. Es decir, ya existen problemas bastante serios con el consumo de bebidas alcohólicas. Está dentro de la población que se levantó, están identificados el 8,22% de mujeres y el 15,63% en hombres. Tenemos también que el 76,6% de la población de estudiantes tiene un gran riesgo con la relación al consumo de drogas. El 56,4% de los estudiantes también declararon haber consumido tabaco alguna vez en la vida. Es más del 50%, es más de la mitad de las personas a las que se encuestó en este levantamiento de información. En relación también al consumo de tranquilizantes, es decir, de benzodiazepinas, de otros fármacos, el 10,3% de los estudiantes utilizó estas sustancias alguna vez en la vida y el 3,6% lo hizo ya sin prescripción médica. Entonces, este dato también nos dice que hay que hacer algo dentro del ámbito de educación superior. En este estudio también se identificó que el LSD es la tercera sustancia ilícita de mayor consumo. Y el éxtasis reportó una prevalencia de consumo de alguna vez en la vida, es decir, los estudiantes a los que se les encuestó han consumido éxtasis alguna vez en la vida es el 1,6%, que tal vez pueda parecer bajo, sin embargo, no deberíamos tener este tipo de consumos de sustancias ilícitas, pero los datos reflejan esta realidad dentro del estudio. Entonces, este consumo termina generando consecuencias significativas, entre esas la deserción estudiantil, no continúan con sus proyectos de vida dentro de las universidades, puede existir un bajo rendimiento académico, pueden existir deficiencias también en la formación que van recibiendo estos estudiantes que tal vez se encuentran en una situación de consumo. Siendo así, y por toda la información o data que existe, nuestra ley también nos establece que se debe realizar la prevención en el ámbito de educación superior. El artículo 10 de la Ley de Prevención de Drogas nos dice que a través de la CENESID y del CES del Consejo de Educación Superior se debe asegurar que todas las instituciones de educación superior incluyan de manera obligatoria dentro de sus mallas curriculares contenidos, ¿no es cierto?, relacionados, programas relacionados a la prevención del uso y consumo de drogas. Se deben también promover programas de investigación, de vinculación con la sociedad, que estén relacionados a este fenómeno. Y también, bueno, en el reglamento tenemos una normativa que nos dice el cómo, ¿no es cierto? El cómo también se debe ir implementando y cómo para la aprobación de las diferentes carreras, de los diferentes programas académicos, se debe verificar que dentro de las mallas se puede incluir a esta temática, a la prevención dentro de las materias, dentro de trabajos de investigación o de la vinculación con la comunidad. Y esto debe ser también bajo los lineamientos de un comité que está conformado por algunas instituciones que da como esta línea para poder
transversalizar este tema de la prevención del consumo de drogas. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener en el ámbito de educación superior o para poder hacer prevención en el ámbito de educación superior? Es conocer que las instituciones de educación superior son un sitio ideal para poder realizar estas intervenciones, tanto a corto plazo como mediano o largo plazo. Tenemos una diversidad de población, no solo con estudiantes, esta prevención se la debe realizar con todas las personas que conforman la comunidad educativa. Dentro de esta comunidad universitaria existe, ¿no es cierto?, cada uno de los roles, cada una de las personas donde se pueden ir trabajando, se pueden ir promoviendo temas de desarrollo socioemocional, desarrollo intelectual, y esto va a terminar repercutiendo también de manera directa en la construcción del proyecto de vida de las personas. También es importante que tomemos en cuenta que las comunidades universitarias deben abordar el tema del consumo de drogas a través de políticas, de planes, de programas que informen sobre los usos o consumos, que fomenten la construcción del proyecto de vida, el desarrollo de conductas responsables, la toma de decisiones informadas y libres, así como la reducción de riesgos y daños, considerando que son poblaciones ya adultas, son mayores de 18 años y que de una u otra forma pueden tomar decisiones, pueden tomar la decisión de consumir o no consumir, pero ¿qué pasa si consumo? ¿Qué va a pasar con mi proyecto de vida si es que decido ir por el camino del consumo, ¿no es cierto? Entonces es importante tener no solo estos espacios informativos, sino también donde yo pueda desarrollar estas habilidades de tomar decisiones libremente, pero acertadas, que no puedan causar algún tipo de daño a mi proyecto de vida. Para esto tenemos diferentes actores, nuestra ley, nuestros lineamientos de prevención integral que tenemos en todos los ámbitos, nos dicen que los actores que deben involucrarse son CENESID, el CES, las autoridades educativas, los decanos, los departamentos de bienestar universitario, el personal administrativo, los docentes, si es que existen servicios de salud en las instituciones también, los líderes, las lideresas estudiantiles, los estudiantes y también poder tener esta articulación con el Ministerio de Salud Pública al ser la entidad que rige o que lleva o tiene por competencia el tema de la prevención del uso y consumo de drogas. Y también tenemos actores que implementan, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a ser los que generen estas propuestas, estas acciones, estos programas? Entonces tenemos el Departamento de Bienestar Universitario o quien cumpla esa función dentro de la institución, el área de trabajo social, si es que hay departamentos psicopedagógicos, si es que hay áreas para la asistencia o la atención psicológica, si es que hay un área específica para el servicio de becas, si es que existen también líderes o lideresas estudiantiles. Entonces, todos ellos son quienes pueden implementar estas acciones dentro del ámbito de educación superior. Pero, ¿cuáles serían esas acciones que debemos implementar en este ámbito, ¿no es cierto? La evidencia científica nos recomienda una variedad. Yo he tratado de priorizarles las que más podrían también adaptarse a nuestro contexto. Son primero que nada poder contar con un diagnóstico, ¿no es cierto? Tenemos que partir de una realidad, no podemos construir una propuesta si no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces es importante el poder levantar un diagnóstico y ver cómo está la situación dentro de una institución de educación superior. El poder generar una campaña mediática, campaña informativa sobre los riesgos y recursos también, y poder desarrollar habilidades. ¿Para qué estas campañas informativas sobre riesgos? Porque actualmente tenemos normalizado o se ha perdido esta percepción del riesgo en el uso y consumo de drogas. Entonces es importante seguir recordando cuáles son los efectos del uso o consumo de una sustancia específica. También es importante que podamos propiciar recursos y apoyo para estudiantes que buscan asistencia, ¿no es cierto? Un estudiante que está en una situación de consumo y quiere buscar ayuda, ¿dónde puede buscar ayuda? ¿En qué espacio? ¿Cómo se lo está haciendo? Si un estudiante pide ayuda o cuenta de su problema, ¿está siendo criminalizado? ¿Está siendo expulsado del espacio educativo? ¿O en realidad se le está garantizando esta ayuda para poder afrontar esta problemática?
Otra de las recomendaciones también es la prohibición de la venta de sustancias dentro de las instituciones, el poder trabajar en coordinación con las organizaciones estudiantiles debido a que las intervenciones entre pares, entre iguales, en este caso entre estudiantes, pueden generar mayor impacto. El poder promover la reducción de riesgos y daños. Como les decía, son personas ya adultas que si bien pueden haber escogido el consumir alguna sustancia, también el poder disminuir algún tipo de riesgos, el poder hablarles de qué hacer y qué no hacer cuando consumo alcohol, ¿no es cierto? Si es que voy a consumir, hasta qué límite puedo consumir alcohol, debo comer antes de consumir alcohol, no debo manejar cuando consumo alcohol. Esto nos ayuda a reducir precisamente el impacto de alguna otra situación que por el uso o consumo de la sustancia me pueda causar algún daño a mi integridad, incluso pueda acabar con mi vida. Entonces, el hablar de reducción de riesgos y daños con personas adultas y dentro de un contexto de educación superior es importante, porque esto nos va a permitir también poder abordar otras problemáticas que existen en el sistema de salud pública. El poder impartir clases los días viernes también para evitar que el consumo empiece, ¿no es cierto? En estos días en los que uno dice, ya llegó el viernes, salgamos, y empiezan también como estos niveles de descontrol ante estas situaciones de uso y consumo de drogas. El poder ampliar el horario de lugares recreativos, artísticos o culturales donde las y los estudiantes puedan realizar actividades extracurriculares, ¿no es cierto? El contar con clubs, con espacios de arte, de cultura, donde puedan utilizar de manera adecuada el tiempo libre. Esto es también un factor de protección que nos ayuda tanto en instituciones educativas a nivel de secundaria como instituciones de educación superior. Entonces, el poder pensar en estas actividades extracurriculares. El prohibir la publicidad de cualquier droga, ya sea lícita o ilícita, dentro de las instalaciones, ¿no es cierto? Porque a veces organizamos fiestas, a veces tenemos algún tipo de evento y tenemos ahí el espacio donde está la propaganda de algún tipo de cerveza, ¿no es cierto? Por no decir alguna marca específica en este momento. Entonces, también el prohibir este tipo de publicidades, el analizar, el contar con datos sobre el consumo, como les decía, de estudiantes y qué está pasando con estos estudiantes que se van identificando. ¿Se están derivando al sistema de salud? ¿Se están derivando algún tipo de atención o qué está pasando? Y para esto es importante que se cuenten con rutas y protocolos para poder identificar estos casos. Y no solo para identificar casos de consumo, sino también rutas y protocolos que nos permitan identificar alertas de situaciones de comercialización o expendio de drogas. Que bueno, ese abordaje es muy diferente, ¿no es cierto? Es muy diferente el uso y el consumo a ya el tema del delito como tal, que ya es el expendio, que ya es la comercialización y que debe ser abordado también desde otra perspectiva. El poder también transversalizar todos estos contenidos de prevención en las mallas curriculares en las diferentes carreras, como les decía, en la ley lo establece y es importante que esto también pueda ser una de las acciones que se tenga para hacer prevención en el ámbito de educación superior. Y el poder contar con espacios de investigación ante esta problemática, ¿no es cierto? En cada una de las facultades el poder promover que se investigue sobre esto, que se hagan proyectos sobre esta problemática. Esto también nos ayuda a implementar desde las y los estudiantes este tipo de acciones. Y ya para ir cerrando también por los temas del tiempo, solo quisiera hacer mención en por qué el uso y consumo de drogas debe ser abordado como un riesgo psicosocial, en este caso, en el ámbito de educación superior. Como les decía, a diferencia del expendio de drogas o de la venta, que es una infracción penal, este uso-consumo es una situación de riesgo, es un problema de salud pública. ¿Sí? Requiere una atención y una prevención integral enfocada en reducir estos factores de riesgo, en brindar la atención a la persona que está en esta situación, debido a que está exponiendo su salud, ¿no es cierto? Está exponiendo también no solo su integridad personal, sino también todo el entorno que le rodea a la persona, a su familia, a sus compañeros, compañeras. Entonces, requiere de otro tipo de abordaje. No debe ser criminalizado, no debe ser estigmatizado,
se debe garantizar que esta persona reciba una atención integral, que reciba un acompañamiento psicosocial, que se le pueda derivar al sistema de salud. El poder detectar de manera temprana y brindar esta atención va a prevenir que el estudiante llegue a un consumo problemático que sí termine afectando su proyecto de vida. Un estudiante que empezó a usar drogas de manera ocasional, si no se hace un abordaje, en un par de años, meses, quizás incluso, vamos a tener a un estudiante que esté en una situación de consumo problemático, y ahí el rol que tenemos como educadores es importante en estos espacios. Entonces, el poder detectar de manera temprana y poder brindar este servicio. Recordarles que la utilización de métodos punitivos cuando se identifica un caso de uso-consumo de drogas no es el mejor mecanismo. Más bien es un mecanismo que puede ser contraproducente, porque lo que va a hacer es generar o incrementar estos factores de riesgo. Por eso es que en ningún caso que se identifique que el estudiante está en una situación de uso-consumo de drogas debe ser excluido del sistema, sino que debe ser atendido, porque más allá de vulnerar el derecho a la educación, estamos agudizando, estamos empeorando esta situación, y lo que él requiere es un acompañamiento, él o ella requiere un acompañamiento, y no que sea excluido de este espacio, porque una institución educativa, una institución de educación superior debe convertirse en un espacio seguro, en un espacio de detección, en un espacio de apoyo para estudiantes. Recordemos que la educación va más allá de lo académico, va más allá del poder enseñar solo conocimientos, enseñar solamente desde la parte académica, sino que va más allá también del desarrollo de lo socioemocional, de esta parte social, de esta parte humana. Entonces, quería como enfatizar mucho en esto, porque considero que el espacio en el que estamos nos da pauta a poder hablar y poder cuestionarnos cuál es el rol que yo tengo como docente, que yo tengo como trabajador, trabajadora social, que yo tengo como estudiante, que yo tengo como líder o lideresa estudiantil, que yo tengo como coordinador del programa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo? ¿Estoy aportando? ¿Estoy proponiendo también a poder intervenir frente a esta problemática? Entonces sí es importante que empecemos a cuestionarnos desde ahí el cómo estoy yo abordando esta problemática dentro de mi espacio de educación superior. Eso sería por hoy. Espero poder tener más espacios también donde se pueda ampliar todo este tipo de información y ya ir a especificidades en cuanto a la prevención del uso y consumo de drogas, ya aterrizado más al contexto en el que estamos. Eso sería, Brian. Más bien le doy la palabra a alguna persona que tenga por ahí alguna consulta, recomendación, observación ante lo que hemos hablado el día de hoy. Y muchas gracias nuevamente por la invitación al espacio. Muchas gracias a ti, Cristina, por acompañarnos, porque no es la primera vez que nos acompañas también en espacios formativos en la búsqueda de la prevención de las conductas adictivas y específicamente las adicciones a las drogas. Vamos a abrir este espacio de preguntas, intervenciones, comentarios para también construir conocimiento de manera colaborativa. Empezamos con Mario David Lema y el resto le pido que vayan levantando sus manos para irles teniendo en consideración, y que en el chat está ya el registro de asistencia y nuestra encuesta de satisfacción para que lo vayan completando. Mario, te escuchamos. Muy buenas tardes, un gusto, muchas gracias por el espacio. Interesante la charla, la verdad, bastante dinámica, bastante interesante. Justamente en el tema que usted nos empieza a hablar sobre los temas de estructura, temas políticos, tema de educación, tema del Ministerio de Salud. Porque dentro de todo eso, en el marco ya de conocimiento, sabemos que la problemática que se está generando hoy en la actualidad está llevando a que haya un mayor deterioro en la sociedad, pero no hay una conciencia clara porque la estructura justamente cuando se empieza a ver no refleja lo que en sí debería verse desarrollado, ¿no? Justamente cuando hace mención de los factores de protección para disminuir el consumo en los factores sociales. Cuando se intenta abordar lo que es colegios, se intenta abordar lo que son padres, hay un choque en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, porque
Es un tema donde muchas veces no tiene mucha acogida. No, las personas que muchas veces dirigen estas instituciones, pues no dan esa apertura para poder seguir ayudando a la gente. Entonces, ahí es donde yo tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros abordar el tema de prevención en acción de una manera integral sin tratar de herir susceptibilidades, ya que conocemos que al adicto muchas veces le van a discriminar, aunque la ley diga eso, en la salud pública se ha visto eso, en lo que es en el Ministerio de Educación se ha visto eso. Entonces, ¿cómo debemos nosotros llevar ese tema en un tema más amplio para no herir susceptibilidades con las personas que tal vez por desconocimiento no dejan que estas personas o estas instituciones pues intenten hacer algo con la adolescencia, intenten hacer algo con los padres más jóvenes para poder erradicar estos problemas? Porque conocemos también que el consumo de sustancias no es es la consecuencia nada más, pero no la causa. Entonces, por eso era mi consulta. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Mario. Es muy real lo que dices. Una cosa es lo que está escrito, ¿no es cierto?, en la ley y en el papel, porque a la final el papel lo aguanta todo, y también cuál es la realidad ya al momento de querer implementar este tipo de acciones. Pero sí quiero como responder directamente lo que nos has preguntado en el espacio respecto a cómo puedo hacer, ¿no es cierto?, o cuál sería como el tipo de propuesta. Muchas veces dentro del Ministerio de Educación nosotros presentamos propuestas, ¿no es cierto? Presentamos propuestas que no están tal vez basadas en la evidencia, en lo que nos genera algún tipo de resultado. Ya tenemos que salirnos un poco de lo que les decía de estas charlas que solo terminan en un tema informativo. Necesariamente para hacer prevención del uso y consumo de drogas no debemos hablarles de drogas, no tenemos que entrar a hablarles de las drogas, de los efectos. Para hacer prevención de drogas, yo por ejemplo con estudiantes puedo ingresar a trabajar en fortalecimiento de habilidades sociales. Si yo trabajo con talleres de este tipo, donde jamás les voy a hablar de las drogas, pero sí les voy a enseñar a tomar decisiones, sí les voy a enseñar a ser empáticos, sí les voy a enseñar a, no sé, a tener un tipo de comunicación asertiva, estoy haciendo prevención del uso y consumo de drogas. Si yo voy a trabajar con familias, padres, madres, representantes o cuidadores, no necesariamente tengo que ir a hablarles de drogas, pero sí tal vez puedo hacer un taller donde yo les enseño habilidades de crianza, donde yo les enseño a los padres, madres de familia a poner límites sin necesidad de ejercer violencia. Les enseño cómo puedo yo establecer límites, cómo puedo yo incluso tener como técnicas de resolver y de acordar con mis hijos estos temas de los permisos, de hasta dónde puedo yo tener este tipo de permisividad y hasta cuándo yo te puedo también ejercer el control al ser tu padre o madre porque veo que estás en una situación de riesgo. O como yo igual con los docentes, ¿no es cierto? Puedo yo trabajar con ellos para que ellos puedan identificar estas señales en las que un estudiante parece que está en uso y consumo, y cómo a este docente yo le sensibilizo, le explico sobre esto para que él tenga esa capacidad de contarle, en este caso, al DESE para que active la ruta y protocolo respectivo ante la situación. Entonces, lo ideal es que estas propuestas o estas nuevas intervenciones se las construya desde estas otras perspectivas que no necesariamente impliquen hablar de drogas, porque incluso hasta por el contexto en el que nos encontramos, incluso ya se torna inseguro el poder hablar de esto. Hemos tenido casos de personas que han querido hacer algún tipo de actividad, pero ya ingresan a una institución donde hay ya alertas fuertes de expendio, ya sea afuera o dentro de las instituciones, incluso donde ya hay estos vínculos con las personas que están en temas de venta, y ya no se puede hacer porque ya empiezan a recibir amenazas, ya empiezan a recibir también o a ser víctimas de las extorsiones. Entonces, el poder plantear estas otras propuestas donde yo voy a trabajar en, por ejemplo, temas de habilidades socioemocionales, como les decía, o donde yo voy a organizar algún tipo de club de arte, de lectura, de deporte, donde yo les tengo a los estudiantes también realizando actividades que puedan relacionarse al buen uso del tiempo libre. Entonces, tal vez el cambiar un poco este chip de querer solo ingresar a hacer las famosas charlas, los famosos talleres, donde sabemos que ya no han causado ningún tipo
de impacto. Entonces, más allá del tener que como Estado fortalecer esta articulación entre instituciones, porque igual, si bien tenemos un Ministerio de Salud que está con una brecha de profesionales para que puedan atender, es otro de los problemas, porque si bien se pueden activar las rutas y protocolos, se hace la derivación, pero desafortunadamente el Ministerio de Salud está desbordado y por esta demanda de atención que hay, no hay como esta prioridad, no hay esta constancia, los turnos son dados después de meses incluso, entonces no se puede tener como ese servicio de calidad. Y ahí que nos dice que como Estado debemos ver hacia dónde apuntar con este tipo de presupuestos o hacia dónde debe dirigirse estos esfuerzos, que en este caso serían a las políticas sociales, a las políticas de salud, a las políticas de educación. Esa es una deuda que tenemos como Estado. También lo digo porque soy funcionaria pública, trabajo en el Ministerio de Educación y sé también cuál es la realidad y qué es lo que nos falta también y cuáles son las limitaciones por temas presupuestarios. De hecho, en las instituciones educativas tenemos un déficit de DESES del 63%, es decir, que tenemos una cobertura de menos del 40%, entonces sí es también otro de los temas que se necesitan poder ir resolviendo. Sin embargo, como te digo, las propuestas deben ir apuntadas a otro tipo de intervenciones también que se salgan ya de lo que tradicionalmente se ha ido realizando y se pueda coordinar también con las entidades para que se pueda tener esta aprobación y que se puedan hacer estas intervenciones dentro de las instituciones, ya sea con estudiantes o con las familias. Muy bien, muchas gracias, Cris. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención, un comentario, aprovechando que tenemos a Cris aquí para que pueda responder algunas de nuestras cuestiones también? Bien, Cris, yo quería también aprovechar el espacio para hacerte una pregunta con respecto a desde tu visión profesional y tu experiencia. ¿Qué tan cierto es este mito de que hablar de conductas adictivas puede promover el consumo? Porque creo yo que eso es uno de los grandes como retos que tenemos en la gestión institucional de la prevención y es el temor que decía un poco Mario, que los padres prefieren no hablar de esto, ¿no? Y desde tu experiencia, ¿cuáles son más bien los riesgos de no hablar? ¿Y cuáles son las potencialidades o qué se trabaja en el momento de hablar? O tal vez, ¿qué recomendaciones nos das tú para cómo hablarlo? Para poder garantizar que sea un efecto, un factor de protección y no uno de riesgo, como muchas veces se comenta. Sí, ahí hay que tomar en cuenta que si bien lo informativo sí es importante, es cómo yo voy complementando con otros temas, ¿no es cierto? Porque si ponemos como en un contexto de hablar con estudiantes, los estudiantes en muchos de los casos, en su mayoría, ya conocen muchísimo más sobre las drogas, cuáles hay, cuáles son los efectos. Entonces, lo ideal es que este tipo de espacios informativos se los pueda complementar con otro tipo de actividades. A ver, los padres también, si bien por desconocimiento no quieren hablar de estos temas, pueden hablar desde otros temas o de otras actividades o llevándoles a sus hijos a compartir otro tipo de espacios, poniéndoles en espacios de actividades extracurriculares, el poder también como les decía, poder establecer también estos acuerdos dentro de las familias donde se pueda hablar de límites, donde la comunicación sea asertiva. Y más que todo, yo creo que los papás no es que no deberían hablar, más bien los padres creo que son como uno de los primeros factores de protección, o deberían ser uno de los primeros factores de protección para poder guiar y decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero cuáles son las consecuencias de si tú decides ir por este camino. O sea, siempre enfocándolo como al tema del proyecto de vida, cómo va a afectar esto, cómo más allá de que sea para que te diviertas, para que pases bien, por presión social y todo, cómo puede terminar afectando tu proyecto de vida. Y es lo mismo que se trabaja o se pretende trabajar desde las instituciones, ¿no es cierto? En el hecho de cómo va a afectar a tu proyecto de vida la decisión que tú estés tomando, cómo yo te enseño a tomar esas decisiones, cómo yo también trabajo desde niño, niña, en tu autoestima, en tu autoconocimiento, para que cuando ya seas adolescente no te dejes llevar por las presiones sociales, ¿no es cierto? Porque puedes tener tal vez un entorno de pares consumidores, pero tú vas a saber decir, no estoy interesado en también ser
parte de esto. Entonces, esto se lo tiene que trabajar desde niñas o niños. Muchas veces ya lo hacemos tarde trabajando con adolescentes, cuando esto hay que trabajar desde niñas o niños para que ellos puedan tomar estas decisiones. Ahora bien, también respecto al brindar información de estas temáticas, de cuáles son las drogas, cuáles son las causas y consecuencias, sí se lo puede hacer, pero como te digo, es importante que siempre se lo complemente con algún otro tipo de actividad que pueda fortalecer el factor de protección y el cómo, también lo digo, ¿no? Porque si tú lo haces para hacerlo desde una forma preventiva, es diferente a que hables de las drogas por generar temor, que sea desde un tema pedagógico, desde un tema educativo, del yo voy a aprender de esto para poder hacer un proceso reflexivo del por qué no debo utilizar, o tener a alguien que esté dando una charla y te diga, si tú consumes, vas a tener dos caminos, la cárcel, como muchas veces se ha dicho, la cárcel o la muerte. Entonces se genera una educación, pero desde el temor, y obviamente eso no va a generar impacto. Entonces, no es que esté mal el utilizar la parte informativa, sino el qué estoy informando y el para qué estoy informando, para atemorizar o para llevar a las y los estudiantes a que sean conscientes de que pueden haber afecciones si es que llegan a un tema de uso y consumo de drogas. Perfecto. Muchas gracias, Cristina, por toda esta información. Te agradecemos en nombre de las carreras de la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio por acompañarnos en esta novena edición de la Semana de las Artes, Humanidades y Patrimonio. Voy a pedirles a todos quienes puedan que enciendan su cámara para tomarnos una foto con Cristina y poder despedirnos con una fotografía de todos quienes estamos presentes. Sí, vamos pidiendo otra cámara, por favor. Bien. Yo puedo tomar la foto, vayan prendiendo sus cámaras y les voy a contar hasta tres para que estén pendientes. Vamos a contar y les voy a pedir que mantengan la sonrisa porque vamos a tomar dos capturas. Uno, dos, tres. Muy bien, sostengan ahí la sonrisa, por favor. Que vamos a la segunda pantalla. Uno, dos, tres. Muy bien, muchas gracias Cristina y a todos por acompañarnos en esta conferencia sobre prevención en acción. Y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todas y todos.